Medical Bulls. ¿Qué onda, banda? Soy su amigo el Lobo y el día de hoy, o el tema de hoy, vamos a hablar acerca de la historia de la virología. Así que comencemos. La virología es una ciencia relativamente nueva, entre comillas, porque su estudio es reciente. Se empezó a estudiar formalmente a partir de la creación del microscopio electrónico, pero enfermedades causadas por virus se conocían desde hace mucho tiempo, como por ejemplo, uno de estos casos podría ser por ejemplo la estela egipcia, que data del año de 1580 a 1350 a.C., en donde se puede apreciar a un hombre con los signos característicos de la poliomielitis. Aquí les voy a dejar la foto, cómo se ve un hombre con la pierna que se ve debilitada, desgastada, cansada. Se le denominaba pie colgante. Ahí pueden ver, esos son de los primeros casos que se ven de virus. Otro, resulta que se encontraron evidencias de que la momia del faraón Ramsés V tenía pústulos de viruela. Murió a los 40 años de esta enfermedad. Esta momia data de los años 1100 a.C. En China, en la dinastía Zhou, en el año 1152 a.C. se practicaba lo que se denomina como variolización intranasal. ¿Qué es la variolización? Digamos que la variolización son los primeros preámbulos de las vacunas, porque introducían los agentes causales o los agentes patógenos por medio de la nariz a personas sanas para que enfermaran, se recuperaran y pudieran generar una inmunidad. En la Edad Media, la viruela causó gran cantidad de muertes, gran cantidad de epidemias, y en esta imagen que les voy a enseñar de este lado se ve claramente cómo hay un perro lamiendo las pústulas de un enfermo. Pero nosotros los mexicanos no nos quedamos atrás. Resulta que los aztecas, antes de la invasión española, sufrieron un brote epidémico de viruela, y eso causó bajas en su población y lo que propició que los españoles nos conquistaran. Otra enfermedad importante es la que conocemos como la rabia. Esta tiene referencias desde hace 5000 años. En India hay un papiro en donde se ve un perro rabioso que data de hace, como les dije, 5000 años antes de Cristo, hace muchísimo. Pero comencemos a hablar de personajes muy importantes. Uno de estos sería, por ejemplo, hablar del doctor Edward Jenner, que en Inglaterra en 1770 creó la primera vacuna viral, si lo quieren ver así. Resulta que se dio cuenta que la viruela bovina podía al inyectársela a los humanos, podía protegerlos contra la viruela humana. Ahora, existen 3 eventos súper importantes para el establecimiento de lo que se conoce como virus, o el inicio del estudio de la virología. El primero de estos acontecimientos es la demostración que la generación espontánea no existe. Esto de la generación espontánea se le atribuye a Pasteur, a Louis Pasteur, aunque Lázaro Spallanzani fue el primero, gracias a los trabajos de Redi, en demostrar formalmente por trabajos científicos que la generación espontánea no existe. El segundo de estos acontecimientos son los llamados postulados de Robert Koch. Robert Koch era súper enemigo de Louis Pasteur. Si tienen oportunidad, hago un pequeño paréntesis, léanse el libro que se llama Cazadores de Microbios, en donde habla esta rivalidad entre Louis Pasteur y Roberto Koch. El trabajo importante de Roberto Koch es que demostró que el bacilo que causaba la enfermedad llamada carbunco o anthrax era Bacillus anthracis. Los postulados de Koch dicen, el primero de ellos dice: los organismos que causan las enfermedades deben ser encontrados dentro de la lesión causada por la enfermedad. Estos organismos encontrados en estas lesiones debe ser aislado en un cultivo puro. De este cultivo puro se debe inocular a un huésped susceptible para que enferme y posteriormente sane. Esos son algunos de los postulados de Robert Koch. El tercer acontecimiento que marcó la denominación de virus, se debe a Joseph Lister. Resulta que Joseph Lister contribuyó a las técnicas de dilución para obtener cultivos puros, y así es como empezó la microbiología médica. Pero resulta que un virus no cumple ninguno de los postulados de Robert Koch. Entonces fue cuando se decidió darle el nombre de virus. Resulta que el que es considerado casi el padre de la virología
es Dmitry Ivanovsky. Resulta que Dmitry Ivanovsky descubrió el virus causante de el mosaico del tabaco. Dmitry lo que hizo es que molió, maceró, trituró hasta pequeñas partículas plantas enfermas de mosaico del tabaco, y entonces esparció ese pequeño polvo sobre plantas totalmente sanas. Lo que esperaría Dmitry Ivanovsky es que las plantas enfermaran, pero en menor medida, pero resulta que estas plantas sanas enfermaron todavía más que las plantas que estaban anteriormente enfermas. A partir de esto comenzó a filtrar hojas infectadas por la enfermedad del mosaico del tabaco y se dio cuenta que esto no obedecía a ningún postulado de Robert Koch, que no era nada de lo que se había visto antes, y ahí fue cuando se le dio el nombre de virus. Virus quiere decir veneno filtrable. Esto de veneno filtrable quiere decir que tiene una característica de retener su potencial infeccioso aún después de ser filtrado. Esto es lo que nos define la naturaleza de los virus. Martinus Beijering también jugó un papel muy importante, porque él también hizo experimentos en donde le daba cierto filtrado a plantas totalmente sanas y estas se enfermaban. Entonces, al darse cuenta que su potencial infeccioso iba en aumento, descartó la posibilidad de ser una toxina bacteriana. Resulta que en 1898 Loeffler y Frosch demostraron con filtrados libres de bacterias y cualquier otra toxina, que por medio de líquidos vesiculares, que la enfermedad se podía producir en vacas, causándoles la muerte aún sin presencia de alguna bacteria ni ningún otro agente patógeno, o bueno, ninguno que ellas pudieran ver por medio del microscopio óptico. Después de esto hubo un gran debate para decir si los virus eran líquidos o eran partículas, si eran parte de bacterias o si eran toxinas muy pequeñas. Esto quedó resuelto hasta que en 1917 de Geel desarrolló algo que se conoce como ensayo en placa. En 1931 Furth comenzó a realizar estudios inoculando virus en huéspedes como por ejemplo ratones de laboratorio. En ese mismo año, en 1931, Guftrup y Gus Pasteur usaron como su modelo biológico para inocular virus huevos embrionados de pollo. Pero por primera vez cuando se observó un virus fue en 1939 con la creación del microscopio electrónico. El inicio de la virología moderna comienza con los cultivos celulares. Aproximadamente entre los años de 1948 y 1955 es que se empieza a desarrollar esto con el boom de los cultivos celulares. Y pues resulta que la principal herramienta para los virólogos se fue obviamente el microscopio electrónico. Con esto dimos un breve repaso a la historia de la virología. Es algo muy breve, algo muy resumido, algo que cualquier persona puede entender. Espero que les haya gustado, espero que me sigan viendo. Este es mi primer video acerca de la virología, no se pierdan porque hay más, no solo de virología, de muchos otros temas. Ya saben, ahí tengo mi canal de El Rincón de la Ciencia, donde se pueden mandar sus videos para formar parte de un canal colaborativo acerca de la ciencia. Pues sin más por el momento, yo me despido, soy su amigo El Lobo, chao.